Continuando con el estudio que venimos llevando sobre principios cristianos o normas o valores cristianos, haremos lo posible por en este capítulo considerar quizás uno o dos principios más. Mi nombre es Carlos Corrales y en este capítulo vamos a estar hablando de la libertad que tenemos en Cristo para hacer lo bueno, no lo malo. Para los que esgrimen que en Cristo Jesús hay libertad y no estamos sujetos a ningún yugo, debemos decir que sí, que en Cristo Jesús hay libertad. No podemos tapar el sol con un dedo. Esto es cierto, es un concepto totalmente bíblico. Sin embargo, debemos decir que las esposas siguen estando sujetas a sus esposos. Por lo menos así lo dice Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 18. Sin embargo, la palabra de Dios, aunque tenemos libertad en Cristo Jesús, sigue diciendo que los hijos están sujetos a sus padres. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 20. Que los siervos están sujetos a sus amos. Nosotros podemos tomarlo como que la fuerza laboral de este país tiene patronos, tiene patrones, y están sujetos a sus patrones o patronos. Que los ciudadanos están sujetos al Estado. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sí, en Cristo hay libertad, pero las esposas están sujetas a sus esposos, los hijos están sujetos a los padres, los siervos a sus amos y los ciudadanos al Estado. También dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 7 y 17, que los creyentes inclusive están sujetos a sus pastores, o deben sujetarse, dice a sus pastores. Y todos, y cada uno de nosotros, estamos sujetos a Dios y a su palabra. O sea, vivimos bajo un régimen de derecho, bien sea civil o bien sea espiritual. Seguimos sujetos a Dios y a su palabra. De modo que, ¿a cuál libertad se refiere la palabra de Dios entonces? Porque estamos diciendo que la libertad de Cristo es un concepto bíblico. Entonces es un concepto bíblico y nosotros seguimos sujetos de alguna manera u otra a alguien. Entonces, ¿a cuál libertad se refiere la palabra de Dios entonces? Número 1, a la libertad de la condenación eterna. El destino que le espera a toda la raza humana por causa del pecado es la condenación eterna en el lago de fuego. Sin embargo, la palabra de Dios dice en San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿qué cosa dice? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De manera que yo puedo gozar de libertad, de la condenación eterna. Una vez que yo acepté a Cristo, mi destino cambia. La condenación eterna, el lago de fuego, no es para mí. Porque yo he creído en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, porque todos mis pecados han sido perdonados, porque he sido adoptado como hijo de Dios y mi nombre ha sido estampado en el libro de la vida y Dios me ha ofrecido, por lo tanto, vida eterna. Libertad de la influencia del pecado, ahora en Cristo. Decíamos en el capítulo anterior que ahora en Cristo nos ha sido dado el ADN de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y Él puede renovar
toda nuestra existencia. Eso quiere decir que yo tengo libertad de la influencia del pecado. Yo no tengo por qué estar sujeto a la carne y al pecado. Eso es algo que podemos tener bajo control, no por nuestra propia fuerza, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. A eso se refiere la palabra de Dios, entre otras cosas. No a ninguna otra cosa. Tenemos libertad entonces, tenemos que decirlo, para hacer lo bueno, para vivir por y para Dios, para servirle con todo nuestro corazón, pero en ninguna manera tenemos libertad para hacer lo malo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, por eso, en el capítulo 6, en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Está muy claro? ¿En Cristo hay libertad? Claro que sí. Fuimos libertados del pecado, de la condenación por el pecado y de la influencia del pecado para servir a Dios. Y ahora como hijos de Dios tenemos libertad para vivir en santificación. Es lo que la palabra de Dios dice también en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Claro que tenemos libertad, pero no para hacer lo malo, está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya hablamos de eso, de las obras de la carne para practicar el adulterio, la fornicación, la lascivia, las borracheras, la idolatría, etcétera. Entonces, el apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro 2:16, que sí, que tenemos libertad. ¿Y para qué tenemos libertad? 1 de Pedro, capítulo 2. Entonces no confundamos. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que en Cristo hay libertad, pero cuidado. No para hacer lo malo, para hacer lo bueno. Principio número 12. Tratemos a los demás como quisiéramos que nos tratasen a nosotros. Es el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31, quien nos dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este principio, esta norma o este valor es también llamado la regla de oro. Si leemos bien aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31, en su contexto, esto implicaría tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros. Esto implicaría amar, orar, inclusive por nuestros enemigos. Esto implicaría amar y orar por nuestros enemigos e inclusive hacerle el bien. Escúcheme bien lo que le voy a decir. A aquellas personas que han manifestado aborrecernos. Aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos maldicen y aquellos que nos calumnian. Tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros. Según el contexto, implicaría amar
y orar y hacerle bien a los que nos aborrecen, maldicen y calumnian. Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Quizás es por esa razón que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El hábito, la costumbre, la reacción que se espera de nosotros es que nosotros reaccionemos de la misma manera con los que nos manifiestan enemistad, con las personas que nos maldicen, con las personas que nos aborrecen, que nos calumnian delante de los demás. Es actuar y reaccionar de la misma manera. Pero Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, dicen que eso no es así. Que debemos bendecir a los que nos persiguen y que debemos bendecir a los que nos maldicen. Ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Por lo tanto, aparentemente, como creyentes ahora, nosotros debemos ser siempre dadivosos, benignos, compasivos y misericordiosos con los que nos ofenden, con los que nos adversan, con los que nos maldicen, con los que nos aborrecen o nos calumnian. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzgando, no condenando, mucho menos tomando revancha o vengándonos de ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 20? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, haz cual de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que no debemos ser vencidos por el mal, sino todo lo contrario. No debemos ser, entonces, como el mayordomo infiel. De Mateo, en el capítulo 18, el versículo 23 al 35. Creo que todos hemos escuchado de él. Dice que había un señor que tenía una hacienda y tenía un mayordomo y un administrador. Un día vino a hacer cuentas, dice el Señor Jesucristo, este señor, este amo, este hacendado, con su mayordomo, con su administrador. Y halló un desfalco. Parece ser que este hombre, este mayordomo administrador, había malversado los fondos. No solo había malversado los fondos o los bienes del Señor, sino que había contraído por esa razón una deuda. Una deuda que superaba los 10,000 talentos. Una suma que era y es y sigue siendo prácticamente imposible de pagar para cualquier persona. Mateo capítulo 18.
Ahí encontramos el relato. Mateo capítulo 18, versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Usted sabe cuántos son 10,000 talentos? 10,000 talentos hoy en día equivaldrían aproximadamente a 342 toneladas de oro. El valor del oro puede variar de un día a otro. Sin embargo, estimando el último valor, que fue de 61.760.45 dólares por kilo, entonces 10,000 talentos equivaldrían aproximadamente a 21 billones, a 21 billones de dólares. Estamos hablando de colones, estamos hablando de dólares. A poco más de 21 billones de dólares. Al cambio, entonces usted puede hacer un estimado de que la deuda que tenía este hombre con su señor era imposible de pagar. Toda su vida no le alcanzaría. Y así tuviera 7 vidas como un gato, tampoco le alcanzaría para poder pagar lo que él debía. Este hombre, el mayordomo infiel, sabiendo que su deuda era insalvable y que era digno de la pena máxima, rogó a su Señor por compasión y misericordia. Y dice aquí el Señor Jesucristo en Mateo 18, en el versículo 26 al 27, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aunque era impagable, aunque era imposible que fuese salvada esta deuda o pagada. Él imploró de rodillas, lloró, suplicó. Y su amo, el Señor, le dijo, te perdono la deuda, no tienes que pagar 1,5 millones. Sin embargo, pese a que su deuda le había sido perdonada, una vez que salió de la audiencia con su Señor, se encontró a uno que le debía a él. Ahora yo no recuerdo, era una suma prácticamente insignificante. Se encontró con este hombre que le debía poco dinero y con una actitud implacable e inmisericordia le cobró lo que le debía. Lo metió a la cárcel hasta que le pagó el último centavo. Este otro hombre le pidió al mayordomo, al administrador, que tuviese compasión y misericordia. La suma era insignificante. Mas esto no fue así, porque él le tomó y le metió a la cárcel. Su amo hizo un acto de misericordia y le condonó una deuda que era impagable. Y él a su vez se encontró con alguien que le debía una suma insignificante y lo metió a la cárcel hasta que le pagase el último centavo. Tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros mismos es la consigna. Sin embargo, por lo general no somos tan generosos con los demás como con nosotros mismos. Criticamos, juzgamos y despellejamos literalmente a nuestro prójimo. Y esto a diario. Somos inmisericordes con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos,
con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, inclusive hasta con nuestro pastor en la iglesia. El mandamiento es claro en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. En Mateo 22, 36 hemos leído que debemos amar al prójimo, como a quien dice, debemos amar al prójimo como nosotros mismos. O sea, debemos tratar a los demás como nosotros esperamos ser tratados. La palabra de Dios dice que debemos amar al prójimo, que debemos amar a los demás, inclusive a nuestros enemigos. ¿Cómo? Como a nosotros mismos. Si no lo hacemos así, la interpelación que se le dio al mayordomo infiel es también para nosotros. Mateo capítulo 18, versículos 33 y 35. Cuando el amo se dio cuenta de lo que había hecho su administrador con aquel otro hombre que tenía una pequeña deuda con él y podía pagar en cualquier momento, como él habiendo sido misericordioso con él, él no fue misericordioso con el otro y lo metió a la cárcel. Se molestó mucho y lo mandó a llamar. Y le dice aquí en Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aquel hombre no hallaba dónde meterse. Y dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La interpelación para el mayordomo infiel va a ser también para nosotros, porque dice en el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el Señor va a actuar igualmente con nosotros. Si nosotros no somos capaces de tratar de la misma manera que esperamos que nos traten a nosotros, si no somos capaces de tratar a los demás de la misma manera que nosotros esperamos que nos traten a nosotros, esto también es para nosotros. Y Dios va a actuar con nosotros de la misma manera. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos? Es que qué raro, yo le pido a Dios y yo le ruego a Dios y Dios como que no me oye y Dios como que no me escucha. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios no nos oye? Y nosotros decimos, pero es que yo veo que yo no soy tan malo. Yo no le he hecho ningún mal a nadie. Bueno, tal vez no le hemos hecho ningún mal a nadie, pero a la larga tampoco le hemos hecho ningún bien a nadie. A aquellos que son nuestros prójimos, aquellos que nos critican, que nos aborrecen, que nos maldicen y nos calumnian. Tal vez no le hemos hecho ningún mal a nadie, pero tampoco ningún bien. La consigna está ahí. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hasta aquí hemos mencionado 12 principios, que tal vez conocíamos, que tal vez no conocíamos, pero están aquí en las Sagradas Escrituras para ayudarnos a regir nuestras vidas. No hemos hecho ningún enlace
Pero al estar aquí delante de ustedes, yo puedo mirar cómo uno y otro principio se va uniendo y ligando al otro hasta el primero. El principio de la mayordomía. Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe. El único y soberano Dios, el Todopoderoso. Nosotros solo somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios, inclusive su palabra. Y si algo tenemos que hacer en nuestra vida como mayordomos o administradores de los bienes de Dios, es procurar honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, agradar a Dios. Todos los demás principios nos hablan de cómo agradar a Dios. Pues en esta ocasión decimos, tratando a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios le bendiga.